tierra. Pachamam, Pachamam, madre tierra, Pachamam, 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 madre tierra, ¿Quién no ama a la madre tierra? No se ama a sí mismo. ¿Quién no ama a la madre tierra? No se ama a sí mismo. Hijo de la tierra, despierta. Hijo de la tierra, despierta. Ea, ea, ea. Ea, ea, ea. Ea, ea, ea. Ea, ea, ea. Bueno, más que nada agradecer a todas las personas que se encuentran aquí, que yo personalmente sé que todos nos han apoyado desde el comienzo. Me alegra mucho ver las caras que nos han apoyado y tener la oportunidad de hablar de nuestros compañeros. Y agradecer a todos, al director, a Dios, a Soles, que nos han apoyado. Básicamente, decirles gracias en nombre de todos mis compañeros por su apoyo, porque además sin ustedes no sé si estaríamos donde soy. Entonces, muchas gracias y bueno. Del establecimiento. Este rito de término de toma también tiene estos regalos. Yo creo mucho en el tema espiritual. Creo que cuando actuamos somos instrumentos de lo superior en los diferentes lugares donde estamos trabajando. Entonces creo que hoy día también en estos meses les tocó a nuestros estudiantes ser instrumentos de una idea superior que estaba planeada en alguna parte del universo para despertar las conciencias de todo el mundo, para que nosotros los que somos más grandes dijéramos, de verdad se puede soñar, de verdad si uno quiere puede luchar por las cosas, y hemos sido muchas veces nosotros en esta generación bastante cobardes, bastante temerosos y con miedo. Entonces nosotros no fuimos capaces, y eso a veces da un poco de vergüenza también, porque si hubiéramos sido valientes, ustedes sí habrían tenido también una educación gratuita que se merecen. Todos podrían entrar a la universidad y tener becas, porque duele, ¿verdad?, cuando uno ve a un estudiante de mi colegio capaz, con pocos recursos, que a pesar de ese buen puntaje entra a la universidad no puede mantenerse ni pagarla. Entonces, simplemente eso nos hicieron soñar y vivir un montón de épocas. También estuvimos tristes muchas veces y también estuvimos deprimidos. Fueron un montón de sentimientos. Pero al final, cuando uno se encomienda y dice esto tiene sentido y no es nuestro, entonces tiene como esa sensación de que ya está súper bien. Yo les agradezco este aprendizaje para nosotros. Bienvenidos a su colegio otra vez. Los espero en marzo con toda la fuerza. Nosotros estamos con las pilas puestas. Los seguiremos acompañando y agradezco de verdad poder estar en este colegio y tener todo el mundo. Y ser hoy día directora de este colegio, pero también fui alumna de este colegio y también aquí aprendí cosas. Entonces, súper orgullosa de ustedes y de las decisiones que toman. Son buenos líderes y nos